Muy buenos días, queridos hermanos. Les invito a meditar en la primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 4. El apóstol Pablo podía aconsejar a sus hermanos allí de Tesalónica en el versículo 13, diciéndoles: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos por delante varias profecías incumplidas. Estamos pasando por el periodo de tiempo que podemos llamar principio de dolores, así como el Señor lo denominó. Allí en Mateo capítulo 24, versículos 7-8, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En el porvenir se sucederán las siguientes predicciones bíblicas en orden cronológico: el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio, los juicios finales, la eternidad futura, lo más inminente en el advenimiento del Señor Jesús. Es el advenimiento del Señor Jesús. El regreso del Señor para arrebatar a sus redimidos será uno de los acontecimientos más gloriosos para su iglesia, ya que es lo que más anheladamente está esperando para la culminación de su carrera terrestre y la respuesta a su última oración del apóstol Juan allí en Apocalipsis 22:20, sí, ven, Señor Jesús. Por otra parte, este hecho marcará uno de los momentos más dramáticos y catastróficos para la humanidad: la retirada de los cristianos de la faz de la tierra tendrá un efecto en la historia del mundo sin precedentes y permitirá la propagación del mal en el sistema y el cumplimiento de los propósitos diabólicos de una manera que antes no fue posible, por la presencia del Señor y su iglesia aquí en esta tierra. Con una duración de 7 años, estos eventos prepararán el terreno para la segunda venida de Cristo, para establecer su reino milenial con sus santos. Convengamos que primero viene por sus santos y luego viene con sus santos. Es evidente que la Iglesia desde el principio ha estado esperando el retorno de Cristo. Los creyentes de Tesalónica estaban preocupados, desconcertados y entristecidos porque los primeros cristianos habían comenzado a morir y el regreso del Señor no se había llevado a cabo. Ante esta situación, el apóstol Pablo sale al cruce con esta aclaración del capítulo 4, dando tranquilidad a la iglesia primitiva, poniendo el bálsamo espiritual en el corazón de los salvados. El tiempo siguió su marcha inexorable, y hoy nos toca estar de pie en los tiempos postreros de la dispensación de la gracia. Por tanto, el apóstol podía decir ahora que nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La iglesia debe estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Querido hermano, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, caminemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, para que nuestra fe, tu fe, mi fe, sea hallada en alabanza y honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. La Biblia, en relación con la venida del Señor Jesús por su iglesia, nos deja enseñanza que debemos tener presentes. Primero,
la originalidad del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia tiene algunas particularidades interesantes y será bueno tener en cuenta. Primeramente, será invisible. Cuando decimos que será invisible, nos referimos obviamente al mundo. En ninguna parte de la palabra de Dios se nos indica que los hombres incrédulos verán al Señor Jesús cuando venga por su iglesia. Parte de la palabra de Dios se nos indica que los hombres incrédulos verán al Señor Jesús cuando venga por su iglesia. No se nos cuenta tal hecho, así como ningún incrédulo compartió y convivió con el Señor resucitado, y ninguno de ellos lo vio ascender a las alturas, sino solo sus discípulos en Betania. De la misma manera, en el advenimiento de la iglesia tampoco lo percibirá ninguno que no sea hijo de Dios. Nadie que no lo haya aceptado como Salvador en su vida, y ninguno que no tenga el sello del Espíritu Santo en su corazón. Como propiedad del Todopoderoso, no captará este suceso ningún ojo incrédulo, ninguna cámara infrarroja, ningún sensor de movimiento o algún adelanto que pueda captar esto. Esto no tendrá registro alguno del mundo. Arriba en los cielos, visible y glorioso Jesús, solo a los suyos se revelará, no a otros, consigo en la gloria del eterno, en el eterno reposo. Por él, rescatado Jesús nos pondrá. Y segundo, será instantáneo. Y aquí digo un misterio, podría decir el apóstol allí en primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La venida del Señor será fugaz, en un instante, brevísimo, en un momento de abrir y cerrar de ojos, en un pestañear de ojos. Nada tan rápido en el mundo conocido como será la velocidad del rapto. Tu compañero de banco no se percatará cuando desaparezca de su lado. Si te toca ir entre la multitud, quedará tu cartera y algunas pertenencias en la vereda, y los que vayan detrás de ti y los que vayan delante de ti no te verán partir. Desaparecerás de la reunión de trabajo misteriosamente sin que nadie se dé cuenta. Tus herramientas quedarán en la chacra o en la viña, y tú partirás repentinamente sin que nadie te vea. Si vas manejando un auto, un tren, un avión o lo que sea, si eres el hijo de Dios, desaparecerás instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos, y es por eso que será una catástrofe mundial de lo que ha de ser ese día cuando el Señor rebate a los suyos. Sin duda alguna pensamos a veces que será como la velocidad de la luz, de cómo será el rapto del Señor. Y tercero, inesperado. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El Señor podía decir allí en Marcos 13, 32 y 33. Si bien la iglesia sabe que el Señor está a las puertas, que la hora en su cronograma ya se cumple, no es menos cierto que cada creyente camina preocupado en sus cosas temporales, su trabajo, su estudio, sus tareas eclesiásticas. Esto le hace caminar distraído de la venida del Señor, o solo tiene destellos de pensamientos al respecto esporádicamente. Pero en el momento menos esperado vendrá el Señor. Según la posición geográfica será la hora imprevista. En algunos sitios será el amanecer, o en el canto de gallo, o al mediodía, o al atardecer, o a medianoche. Queridos hermanos, debemos estar a cuentas con el Señor, no distraídos en las cosas de este mundo. Sirvamos con dedicación en su obra, viviendo con alegría, porque vivir con alegría significa vivir más y permanecer en una actitud vigilante en relación con su venida, que es lo que realmente nos destacará
como verdaderos hijos de Dios que esperan, preparados, listos ya para la venida del Señor. Hay un himno que cantamos que dice: Iglesia de Cristo, reanima el amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Hermanos queridos, que sacudamos de nuestra vida esas cosas que se apegan, que nos distraen y no nos dejan ver con claridad que no somos de este mundo, sino somos peregrinos. Podamos realmente estar atentos, esperando al Señor Jesús, así como el apóstol Juan podía responder allí en Apocalipsis 22, 20: sí, Señor Jesús, ven pronto. Que sea nuestro anhelo cada día de que podamos un día encontrarnos con el Señor. Que el Señor les bendiga.